Rasputín lo toca en otra forma completamente diferente a como estamos acostumbrados. Y así sucesivamente. Entonces, esa conciencia crística del sublime maestro permite valorar las diversas circunstancias. Y de ahí que muchas veces nos encontramos con que, claro, así como tenemos las castas entre los hindúes, el brahmin, el kshatriya, todo eso, no tenemos ninguna regla para pensar que los sutras no pudieron tener también altas manifestaciones, porque inclusive hay un libro de los sutras en donde también se alcanza grandes profundidades filosóficas, y comenzando porque el Buda mismo no vino de los brahmines, sino vino de los kshatriyas. Entonces, el hecho de ser un brahmin, magnífico, el hecho de ser un brahmin ya da una alta categorización. Es una casta, tienen privilegios, tienen una serie de preparaciones y capacitaciones, porque es la casta más alta. Pero no quiere decir que un kshatriya o que otro que venga de otro plano no pueda alcanzar más de lo que pueden alcanzar los brahmines. Entonces, de allí que muchas veces, siguiendo el ejemplo que nos da el sublime maestro en su literatura, y que lo pone para colmo con mayúsculas, sublime maestro, por ejemplo, en el caso de Goethe, lo puso con mayúsculas. Y por eso les refería que, por mi parte, cuando conocí la enseñanza del sublime maestro, fue una etapa en que dejé absolutamente todo libro, todo exclusivamente para dedicarme a los libros del sublime maestro, totalmente. Pero al llegar al sublime maestro y al recibir sus cartas y al estar, él fue el que hizo retornar a este servidor al estudio de Goethe. Porque antes me parecía algo tan extraordinario, lo más grande que pudo dar Europa, o por lo menos Alemania. Entonces luego también hay figuras como Pitágoras, ¿me interesa? Hay figuras como Orfeo, como el mismo, como lo que pinta Rafael en la escuela de Atenas, Aristóteles, Platón, ellos, para no mencionar otros grandes pensadores de otras partes. Y entonces uno encuentra una universalidad, un alcance tan grande. Y también en chinos, por ejemplo, como Yuanxin, caramba, qué barbaridad. Dice, qué figura, por Dios, qué deslumbrante. Y claro, resulta que la tradición nada menos que el maestro Sun Wukong, el preceptor del Cristo. Todo lo que vivió Yuanxin y que después se escribió el mono peregrino, lo toma el preceptor del maestro para darle la clave al maestro. Para esa gran visión la toma de un mono peregrino. Entonces uno ve que hay ciertos niveles de la tradición, que hay ciertos aspectos, pero entonces el monumento esotérico por excelencia, que es la tabla de esmeralda que señala el sublime maestro, tomarás de lo denso y de lo sutil. No dice tomarás más de una cosa y menos de la otra. Tomarás de lo denso y de lo sutil. Entonces tenemos por supuesto la tendencia de que nos cuesta trabajo, porque tratamos siempre de correlacionar e imaginamos, y por eso es un criterio que en realidad, permítaseme decir, no se encuentra mucho, es decir, en la obra del sublime maestro no nos encuentra. Por ejemplo, miren, el Cristo es un rayo del Espíritu universal que alcanza a iluminar a todo hombre. Ahora bien, entre los iluminados del rayo crístico hay uno que es el que cumple la misión.
y que viene a indicar valores que permitan esa diferencia y que viene a establecer una orden en la cual nosotros nos consagramos, nos abocamos, y viene a ser un gran privilegio, un don de Dios, una gracia, el que podamos estar en ella y que podamos estar en esos grados especiales. Pero ese rayo del Espíritu, por eso es que insisto tanto en que es la misión lo que es lo determinante. Pero dentro de esa misión es la más elevada. Pero acá también puede haber un Cristo de Montsalvage que no tiene ninguna misión, ninguna gran misión, pero que su actitud ha sido crística, que el sublime maestro lo defiende. Cuando lo querían apresar las autoridades francesas. ¿Y qué me dicen de un Gandhi? ¿Y qué podemos decir, para no ir muy lejos, de un Modi en China? Modi no ha podido llegar a tener la fama de Confucio, no ha tenido el alcance de Lao Tse histórico, no fue un instructor que haya llegado a todas partes, pero su ser, su vida, todo, el sublime maestro lo calificó como un Cristo de China. Entonces hay de misiones a misiones, hay de alcances a alcances. Un Goethe despertó el pensamiento alemán y su vida fue tan equilibrada en tantos aspectos. No fue un monje, no fue un santo, fue un hombre verdadero. Inclusive el sublime maestre observa en su literatura que no se inclina mucho y señala en otra parte que la enseñanza de la santidad poco va a lograr en esta era. Estoy hablando a ustedes del hombre de la problemática muy interesante que ha presentado Roberto León en su pregunta. Y me alegra que estén haciendo estas preguntas, porque quiere decir que su inquietud está yendo a cosas de fondo. Lean la literatura de su maestro, observen, pero no con un criterio preconcebido, porque eso viene a ser, como dicen los psicólogos, un ruido interior. Si nosotros ya estamos con un juicio preconcebido leyendo algo, ya lo que vamos a ver es a lo que estamos leyendo, no a lo que estamos leyendo, sino a con qué conciencia lo estamos leyendo. Pero más bien hay que abrirse, hay que abrir la posibilidad, como cuando uno viaja en un teleférico, que vamos a ver un paisaje. Le decía una vez a un hermano, cuando subimos al teleférico de aquí de Caracas, pobre no funciona, le decía al hermano, desprendamos en este momento de nuestros criterios acerca de Caracas para ver el paisaje, para sentir la voz de la ciudad, para sentir el rumor de la ciudad y verla así, sin que nosotros pensemos que tal trabajo y tal esto, tal cosa, sino desprenderse un poco de ello. Entonces, por eso es que, en cierto modo, deberíamos tomar en cuenta para nuestra orientación iniciática de fondo, ver cuando el sublime maestre le da énfasis a ciertas cosas. Hay que estudiar el énfasis de eso. Es muy importante. Porque si traemos formación evangélica, vamos a pensar como evangélicos. Los puritanos, por ahí, que bueno, los
Los evangélicos son muy puritanos, muy bien, quien diga nada. Y hay gente muy buena y todo, pero los católicos tienen otras características y así sucesivamente. Pero vamos a ver el fondo. Por ejemplo, el monumento más esotérico que existe, el que señala el Sublime Maestro como el más esotérico, y vean que concuerda perfectamente con el hombre perfecto. Pero tenemos que quitarnos, sacudirnos todas las cortezas y cambiar de piel como se serpiente. Nuestros conceptos tan bonitos que tenemos al principio, tenemos que modificarlos, tenemos que cambiarlos, porque al principio nos llega, y por eso están las enseñanzas menores y las enseñanzas mayores. Las enseñanzas menores les gusta a todo el mundo, son para todos, y cada día cuando tienen mucho mérito, y es probablemente lo que más se necesita en este mundo, pero hay que también ver las enseñanzas mayores y saber el misterio. Que nos acompañan los símbolos. A ver si me encuentro. Entonces, yo lo que les pido a ustedes es que ensanchen su conciencia, la amplíen. Necesitamos getuls que tengan una conciencia amplia, grande, expandida, que no... Es indispensable que no solamente tenemos que ver enseñanzas grandiosas, pero entonces hay que ir a la base, que el mismo Sublime Maestro nos da plenamente. Precisamente en la correspondencia con el Sublime Maestro purgamos mucho al respecto, y en tantos sentidos. Muchas gracias. Esta es la página anterior. Dice, palabras de los secretos de Hermes. Ya por ahí ya es una enseñanza de misterios. ¿Qué quiere decir? Que no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no se puede dar a todo el mundo, se da a todo el mundo y no la reciben, no la asimilan, no la practican, no la llevan en su ser, y lo que es peor, en épocas negativas, la condenan. Palabras de los secretos de Hermes. Fíjense cómo comienza el exordio. Dice, esto es sin engaño cierto, muy verdadero. Y dice, nada más ya por la entrada se comprende que tiene que estar repitiendo que es verdadero, porque no lo van a creer. Métanle cabeza, sean ustedes profundos, deténganse hasta en las comas, como el conde Lubiansky en el propósito psicológico comparaba una paloma con una coma en el espacio, y sin embargo era todo un gran símbolo y no pasaba de ser una coma. Gracias. Por eso los misterios mayores no son para muchos, porque se duermen. Lo que es abajo es como lo que está arriba, y lo que es arriba es como lo que está abajo, para que se cumplan los milagros de la unidad. Y como todas las cosas han sido originarias de uno, por el pensamiento de uno, así todas las cosas han nacido esta cosa única, por adaptación. El sol es su padre, la luna es su madre, el viento la llevó en su vientre. La tierra la crió. El padre de todo el telesma, misterio cumplido, nuevamente los misterios, de todo el mundo que está aquí.
Su fuerza es íntegra si se convierte en tierra. Su fuerza es íntegra si se convierte en tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, suavemente con gran habilidad. Primero se separa. Sube de la tierra al cielo. Vuelve de nuevo a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Así tendrás toda la gloria del mundo y toda oscuridad se alejará de ti. Es la fuerza de todas las fuerzas, porque vencerá toda cosa densa y penetrará toda cosa sutil. Así fue creado el mundo, de aquí saldrán admirables adaptaciones cuyo medio está aquí. Es por lo que he sido llamado Hermes Trismegisto, poseyendo las tres partes de la filosofía del mundo total. Lo que he dicho sobre la operación del sol está cumplido y acabado. No es decir, está en plena armonía con ese concepto. De tal manera que si nosotros pensamos que el hombre universal es nada más, únicamente el Cristo, o únicamente los iniciados, no, o que todos los iniciados tienen esa universalidad, tampoco. ¿Por qué? Porque falta un ensanchamiento de la conciencia, una adecuación. Entonces veremos con naturalidad las cosas y veremos y le daremos a cada cosa su justo valor. Bueno, entonces me quedo pues con los hermanos.